Buenas noches, pues estamos de nueva cuenta como cada 8 días aquí en la transmisión de el Encuentro Ciudadano por la Paz, que como ya lo hemos hecho en las últimas semanas, pues también lo hemos estado haciendo en conjunto con la Universidad Vasco de Quiroga. El día de hoy vamos a abordar en esta magna conferencia un tema muy interesante, pero sobre todo pues nos acompaña una gran personalidad que es Monseñor Carlos Enrique Samaniego, a quien le agradecemos y le damos y por su participación y que nos haya dado pues un ratito de su valioso tiempo. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Jorge. Saludo también a Pedro Miguel y a Jorge Lara. Muchas gracias por la invitación y saludo también al auditorio que tenemos en las redes sociales. Pues Muchas vamos a hablar gracias. de la misericordia, es no pasar de largo, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Le voy a Sí, pedir nada más un momentito antes de que iniciemos. Pedro Miguel, no sé si quieras darnos un pequeño saludo y presentar el perfil rápidamente de Monseñor. Yo ese lo presento yo. Sí, bueno, no, pues estoy muy contento, ¿no? De que Monseñor haya aceptado, pues, venir a este foro, pues, de reflexión que tanto se necesita el día de hoy, y sobre todo nosotros como cristianos tenemos que ciertamente entrar y ver muchas cosas, pero tiene que ser a la luz de la fe, y yo creo que en particular este tema nos debe tocar mucho porque hoy se necesita, ¿no? Se necesita especialmente. Uno puede pensar en los samaritanos, pues, de Samaria, ¿no? Allá lejos, y en el tiempo de Cristo que habló de ellos, ¿no? Le puso un ejemplo del buen samaritano. Pero eso tiene mucho peso también para nuestros días, y tenemos que captar el fondo, ¿no? De la cuestión, y sobre todo, finalmente, es vivir el Evangelio. El Evangelio es para vivirse, ¿no? Sí, es para conocerse, alguien se lo puede saber muy bien, pero no basta. Aquí el chiste es vivirlo. Y es una oportunidad muy buena esta que tenemos de escuchar a Monseñor, que nos va a dar una luz seguramente muy, muy buena para vivir el Evangelio, para tener algunas luces de cómo hacerle en esta vida, en este momento, en este lugar, en este mundo, ¿no? En este país, que estamos tan llenos de problemas, pero también con mucha esperanza. Muchas gracias. Pues voy a permitir brevemente solamente comentar que Monseñor Carlos Samaniego pues es oriundo de la Ciudad de México, hizo sus estudios de filosofía en el Seminario Mayor de Tlalnepantla, este, no, primero en Cuautitlán de filosofía y de teología en Tlalnepantla, estudios también de doctrina social de la Iglesia en el INDOSOC, en la Unión Social de Empresarios Mexicanos, licenciatura en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México, ha tenido diversos puestos y diversas responsabilidades en la Arquidiócesis de Tlalnepantla y en marzo de este año pues fue nombrado como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Ciudad de México. Y pues para iniciar y para arrancar, pues le damos la palabra y de nuevo muchas gracias por acompañarnos, Monseñor. muchas gracias. Pues vamos a iniciar con este pasaje de la Escritura que nos va a dar muchas luces y a través del método de la Lección Divina. También podríamos nosotros resumir en leer un poquito, meditar mucho y orar mucho más. Bien, pues el objetivo de esta charla, misericordia, es no pasar de largo. Podríamos decir que es reconocer que el amor y la misericordia de Dios se ha manifestado en nosotros. Y esto nos va a impulsar a nosotros a acercarnos y conmovernos con las situaciones de los hermanos caídos en desgracia, manifestando así también la misericordia del Padre. Por tanto, es necesario primero haberla experimentado para poderla también compartir. Y pongo un ejemplo, una experiencia de vida. Tanto nos va a impulsar a nosotros a acercarnos y conmovernos con las situaciones de los hermanos caídos. Entonces, quisiera poner esta experiencia de vida. Cuando llegó el Papa Benedicto a México y llegó a León a un encuentro
pues con jóvenes. Los jóvenes me insistieron ir con ellos en el mismo grupo, en el mismo autobús, y así lo procuré. En aquella experiencia, pues vivimos toda una noche con dificultades, con frío, con hambre, pero ciertamente tenía cierto control de la situación, estuvo un poco bien organizado. No así cuando vino el Santo Padre, el Papa Francisco. Cuando vino el Papa Francisco me tocó organizar a mí en una parroquia, Corpus Christi, Arboledas, en Tlalnepantla. Me tocó organizar toda una zona pastoral. Llegaron alrededor de 20 o más autobuses, mucho más, de tal manera que llenaron toda una avenida. Y en aquella ocasión era el año de la misericordia, y yo quería ejercitarme en la misericordia. De tal manera que conseguí mucho pan, conseguí también botellitas de agua, conseguimos el transporte, Christi, Arboledas, llegaba la gente y yo quería ser misericordioso. Y entonces les daba pan, les daba agua, les dábamos tortas, los subíamos al autobús, repartimos incluso algunas cobijas. Pero yo me fui en el último autobús. Yo me quería ir con mi comunidad, pero por esperar a los últimos, terminé yéndome con personas que yo no conocía. Cuando llegamos a aquel lugar había una gran fila que nunca supe por qué. Tardamos cerca de 7 horas en entrar. Nos tocó la noche y con la noche vino una gran helada y yo tenía un gran frío, enorme frío. Y una niña me dijo: padre, ¿quiere mi cobija? Y yo, el misericordioso, tenía ahora muchísimo frío y la niña me dio su cobija. Y experimenté la misericordia del Padre a través de la misericordia de aquella niña. Terminé literalmente acostado, tirado en un poste, ¿verdad? Por el frío. Y al otro día experimenté el hambre, ya que estábamos dentro de la experiencia, cuando esperábamos al Santo Padre. Y por ahí una joven me dijo: ¿quiere un pedazo de torta? Y entonces yo dije sí, tenía una gran hambre. Experimenté la misericordia de dar de comer al hambriento. Ya habían cubierto al que tiene frío y ahora yo me comía con mucha alegría aquella torta. Al acabar el encuentro del Santo Padre, yo no había bebido agua y hubo un joven que me dijo: ¿quiere un poco de agua? Dar de beber al sediento. No es lo mismo, pues, pensar que uno es muy misericordioso, sino que conviene mucho experimentar uno la misericordia del Padre para poder también ser misericordioso con los demás. Por eso comencé con este objetivo y ahora sí, entremos de lleno a la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25, 37. Y queremos que esta palabra de Dios ilumine nuestra realidad. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, le dejaron medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por el camino, pero se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo junto a él, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él, lo vio con lástima y se acercó. Le vendó las heridas. Después de habérselas limpiado con aceite y vino, luego lo montó en su cabalgadura
lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Ahora veamos parte por parte este texto. En primer lugar, se acerca un experto de la ley, un nomikos, aparece esta expresión en griego, es un doctor de la ley, uno que sabe de Biblia, un jurista, un legista también es llamado. Plantea en términos de religiosidad legalista, deuteronomista, es decir, trata de hacer referencia a cómo se debe cumplir la ley. Recordemos que los fariseos esperaban que el reino de Dios fuera el cumplimiento de todos los preceptos. Se hablaba de 365 preceptos negativos, 365 que equivalen a los días del año, o 248 positivos, que equivalen al número de huesos que tiene un ser humano. Es decir, se tenía que cumplir, el cumplimiento era importante, aunque la herencia es algo que se recibe, no es algo que se gana con méritos, se recibe por ser hijo. Este es el legista, el que se acerca a hacerle la pregunta al Señor Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ustedes se acordarán que esta pregunta aparece también con el joven rico. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? De tal manera que es una pregunta que se le hacía a los rabinos, como aquella que vamos a ver el día de hoy: ¿quién es mi prójimo? ¿Hasta dónde alcanza prójimo? Y a Jesús le hacían estas preguntas para ponerlo a prueba. Le hicieron, por ejemplo, aquella de ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo o tiene que ser un motivo grave? O acerca de la ley del sábado. Son unas preguntas, pues, para tenderle una trampa. La del joven rico era bien intencionada, esta no. Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor Jesús le va a preguntar: bueno, tú eres legista, es decir, tú conoces muy bien la ley. Tú dime, ¿qué lees en ella? Y de verdad que va a responder muy bien. Va a responder con la Sagrada Escritura, que en realidad en ese tiempo solamente estaban escritos, por un lado, los 5 libros del Antiguo Testamento, que es la Torá, es la ley, y por otro lado, los profetas. ¿Qué lees tú en la Escritura? ¿Qué lees en la ley? Y respondió excelente. Respondió con 2 citas bíblicas, Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. ¿Cuál es esa respuesta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen, dirá el mismo Señor Jesús en otro pasaje, toda la ley y los profetas. Es decir, respondió muy bien, de hecho, al estilo de Jesús. Ustedes recordarán en el pasaje del joven rico, el Señor Jesús le responde de una manera muy similar. Cuando le preguntan: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor Jesús le dice: cumple los mandamientos, y hace una lista de los mandamientos. No es casualidad que se enumeren solo algunos mandamientos y la lista no llega a 10. ¿Cómo podemos leer esto? En realidad, los mandamientos que el Señor Jesús coloca allí son los que se refieren al prójimo, como diciendo: para amar a Dios hay que pasar por el prójimo. Para amar a Dios hay que pasar a través del corazón del prójimo. Bien, pues respondió excelente. Y Jesús le dijo: ha respondido correctamente. Haz esto y vivirás.
quiero también platicarles una experiencia en un retiro espiritual. Todos los sacerdotes iban a mostrarles su proyecto de vida al sacerdote que dirigía los ejercicios. Y yo me esmeré mucho en hacer mis anotaciones, mi plan de vida. Y resulta que todos los sacerdotes duraban 1 hora o un poco más, exponiéndole al director espiritual su plan de vida. Yo me esmeré mucho y cuando llegué, lo vio y en menos de 1 minuto me dijo, fac et vives, una frase en latín que es esto que acabamos de leer. Pues haz esto y vivirás. Muy bonito tu proyecto, solo vívelo. A veces nosotros hablamos muy bonito, pero tenemos muy poca vida. Ya no se trata de hablar, sino de vivir. Aquel hombre había respondido correctamente, tenía toda la teoría perfectamente bien, pero no se trata de tener la teoría, sino de tener la vida. En una ocasión, una chica ganó el primer lugar en religión en un colegio, pero resulta que ni siquiera era católica ni cristiana, y el examen de religión era sobre los evangelios. O sea, no se trata de saberlo nada más, sino de vivirlo. Por eso el Señor Jesús le dice al legista, muy bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar, le pregunta a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Pero si él mismo es el que había dicho, amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, haz eso y vivirás. Y él mismo dice, pero ¿y quién es mi prójimo? Trae a colación aquella pregunta que se le estaba haciendo en el momento a los rabinos. Jesús le respondió entonces con esta hermosa parábola del buen samaritano. Entonces ya nos metemos de lleno al buen samaritano, diciendo en primer lugar que los samaritanos tenían un problema, diferencias a muerte con los judíos. Se había dividido el reino del sur y el reino del norte. En el norte estaba Samaria, donde estaban los samaritanos, israelitas, y en el sur Judá, donde pues recibieron el nombre de judíos y se peleaban a muerte porque los judíos consideraban a los samaritanos como idólatras, aquellos que habían adquirido costumbres de los pueblos que los habían dominado, porque Asiria los había deportado y había hecho que adoraran también a los dioses y se habían mezclado con estas costumbres paganas. Por eso los judíos, los del sur, no querían, odiaban, rechazaban como paganos, como lo peor, a los samaritanos. Los consideraban infieles por adorar a otros dioses. Es decir, no formaban parte del pueblo de Dios para ellos. Es un problema político, un problema también pues de tierra. Por eso se odiaban. Esos son los samaritanos y estamos escuchando la parábola hoy del buen samaritano. Veamos en primer lugar los personajes. El hombre asaltado es un hombre caído en desgracia que fue víctima, pero también destinatario de la misericordia. Si lo quisiéramos imaginar, es un cuerpo ensangrentado en el silencio del desierto, esperando que llegue alguien para poderle ayudar. Y también veamos ahora, pues, ¿quién lo dejó así? Son los ladrones, los que salen a robar con alevosía, con ventaja, tienen la intención de matar, destruir. Y ya desde ahora nosotros vayamos viendo en qué papel nos vamos a colocar, en dónde estamos representados. Tal vez estamos en los ladrones con una actitud malévola, despojando a los demás por envidia de sus bienes. Tal vez queremos poseer de los demás lo que no tenemos. Se actúa a veces sin piedad, abandonamos a la gente. Bien, pasemos a otro personaje, el sacerdote y el levita. Se trata de unos funcionarios de culto, atentos a las prescripciones legales, no así al amor al prójimo, que tanto habían dicho los profetas.
son los que pasan de largo, los que rechazan, los que pues no se desvían de su camino. Bien, decía el Talmud, que es una colección de antiguas tradiciones judías, encontrar a un samaritano o a un pagano herido, no estás forzado a atenderlo. Y por tanto, pues estos hombres incluso pasan con cierto derecho, ¿verdad?, de no atender a este samaritano porque es un hombre odiado. Y finalmente, el otro personaje es el samaritano, compasivo, solícito, generoso, considerado, como ya decíamos, herético del pueblo necio que mora en Siquén. Es más, ni siquiera es considerado pueblo en el libro del Eclesiástico, por ejemplo, capítulo 50, versículo 25. Y este samaritano es el que se va a acercar a su enemigo político, podemos decir, a su enemigo religioso, ¿sí?, a tratar de ayudarlo. Bien, ahora digamos, ¿dónde confluyen todos estos personajes? Confluyen, digámoslo así, por el mismo camino. Es un camino que es abrupto, desértico, apto para emboscadas. Estamos a 700 metros sobre el nivel del mar en Jerusalén, pero abajo, en Jericó, llegamos a 100 metros bajo nivel del mar. Vamos a retomar más adelante arriba y abajo, arriba de Jerusalén y abajo de Jericó. En ese transcurso, pues vemos un terreno barrancoso. El amor nos exige recorrer largos caminos. Los malheridos, podemos ir diciendo ya, están cerca. Entonces se nos va a invitar a no pasar de largo en ese camino. El día de hoy, esta es la invitación, a que no pasemos de largo, que confluyamos todos los que estamos en este encuentro por internet, que confluyamos por el mismo camino, aunque al mismo tiempo cada uno va realizando su propio camino en cuanto toma sus propias decisiones. Nadie fue ayer, ni va hoy, dice un poeta, por el mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Estamos en el mismo camino y se nos invita a no pasar de largo. Vamos pues a no pasar de largo y vamos a ver los verbos que aparecen en la actitud del buen samaritano. Pero todavía un poco antes, veamos cómo los primeros que pasan, ¿verdad?, al ver tirado a aquel hombre en el camino, no es inverosímil pensar que le dieron una golpiza, lo dejaron medio muerto, no es inverosímil ver venir por ese camino a un levita, ¿verdad?, a un sacerdote, porque era un camino que venía, decíamos, de Jerusalén. Ellos ya han realizado el culto, vienen de regreso. Por tanto, se ha dicho a veces que no lo tocaron porque se podían contaminar. En realidad, ya habían realizado el culto, el sacerdote ya había hecho el sacrificio, el levita ya había preparado todas las cosas, ya podían tocar al samaritano, pero pasaron de largo, traían prisa. Muchas veces, decía el Papa Francisco, es también como el sacerdote que trae prisa, y muchos de nosotros a veces también andamos deprisa y no queremos nosotros comprometernos. No está en automático el hecho de que nos frenemos, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que detenernos. ¿Qué hubiera sido de San Francisco de Asís si un día no toma la decisión de bajarse del caballo y abrazar al leproso y llenarlo de besos y darle una medida de monedas? Tomó la decisión. La peor decisión es la propia indecisión. El levita y el sacerdote no se detuvieron. La Madre Teresa de Calcuta, una religiosa quizá aburguesada, hubo un día en que decidió atender a un enfermo, a un hombre que podía morir sin amor humano, y se detuvo. Se decidió, tomó la firme determinación. Así el día de hoy también nosotros tomemos la firme determinación. Decía Santa Teresa,
que hay que tomar una determinada determinación de no parar hasta llegar a la meta, cueste lo que me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera en el camino. Tomemos una decisión. San Felipe de Jesús llegó a decir: ya dimos la primera sangre, ya nada nos detendrá para dar el resto. Tomemos pues el día de hoy una decisión en este camino donde estamos confluyendo juntos. Y por eso les presento entonces las acciones, los verbos del buen samaritano. En primer lugar, ver. Y del ver vamos a pasar al conmover. Y del conmover, a acercarse. Y acercarse nos va a llevar a vendar, curar las heridas, después a cargar y finalmente a cuidar. Vamos pues primeramente con el ver. Decimos en México, de la vista nace el amor, ¿verdad? No te hagas de la vista gorda, no te hagas de la vista gorda. Ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso se trata de ver. Y hay quienes distinguen entre mirar y ver. Se trata de contemplar. Y esto es lo primero que hace el samaritano. No desvía la mirada del hombre caído. Cuando vamos en el auto, ¿verdad? O vemos a una persona que están asaltando. En una ocasión dijo uno, lo están bajando, es decir, lo estaban asaltando, pero aunque los vimos varios, nadie intervino. Y así también a veces quien va manejando no se baja para atender a una persona que se ha accidentado. Les digo con mucha tristeza que me ha pasado esta experiencia en donde no me he bajado y me ha pesado mucho porque recuerdo esta acción y por supuesto que en muchas otras veces sí me he bajado y he tratado de atender a algún hermano con el que me cruzo por el camino. El sacerdote y el levita miran, pero no se meten, no se quedan, no fijan la mirada. Entonces no nos hagamos de la vista gorda, porque de la vista, decíamos, nace el amor. La tentación más grande aquí es apartar nuestra mirada de la situación de nuestros hermanos que hoy por hoy están sufriendo la pandemia. La pobreza, el contagio, la marginación, incluso enfermeros, doctores también sufren la marginación, lo hemos visto en estos días. Si nos quedamos mirando atentamente, vamos a dejar que aquella realidad entre al corazón, ¿sí? Hay muchas personas hoy que no son vistos. Quisiera decirles que entonces va a nacer la compasión, va a haber un conmoverse. Este es el segundo verbo. Entonces, no solo ver, ¿sí? No olvidemos jamás, decía el Papa Francisco, jamás ante el sufrimiento de tanta gente agotada por el hambre, por la violencia, por la injusticia. No podemos permanecer como espectadores. Entonces no nos quedamos mirando, sino nos conmovemos. Ignorar los sufrimientos del hombre significa ignorar a Dios. Se trata de que se conmuevan, de que se muevan las vísceras, ¿sí? Que toque el corazón, que se mueva, que no se quede frío. El adjetivo que se coloca es, en unas traducciones, conmoverse profundamente. Bien, entonces no solo se trata de la vista, sino llegar a que esa realidad toque el corazón. Y pasamos al tercer verbo, acercarse. Ahora lo que se mueven son los pies. Si no me acerco yo a aquel hombre, a aquella mujer, aquel niño, aquel anciano que sufre, no me estoy acercando a Dios. ¿Recuerdan los mandamientos que enumeró el Señor Jesús al joven rico? ¿Qué de hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos, pero le enumera primero los mandamientos del prójimo. Entonces, si no me acerco a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel niño, no me acerco a Dios. Estoy lejano, alejado. En la iglesia muchas veces se habla de llegar a los que están cerca con la catequesis, llegar a los que están alejados con la nueva evangelización, llegar con el evangelio a los lejanos
con la misión adyentes, pero no hemos pensado muchas veces que nosotros estamos ya no cerca del prójimo, sino que nos hemos alejado y somos lejanos muchas veces a estos hermanos, a estos amigos. ¿Cuántos amigos tienes? ¿De quién eres prójimo? Vendar y curar. Esto es lo que hace el samaritano. Ya se acercó y ahora digamos que la compasión se traduce en compromiso. Le pone aceite que suaviza, que fortalece, protege la herida. Le pone también vino. El buen vino alegra el corazón del hombre, dice la Escritura. Es alcohol también de vino que desinfecta, ayuda a curar las heridas. Son ahora pues las manos las que se mueven. Se acercan al hombre para tocarlo. Aquel hombre recibió golpes de unas manos, ahora va a recibir curación. Con esas mismas manos con las que a veces hacemos el mal, podemos hacer el bien. Esos mismos pies que nos han llevado a otros lugares nos pueden llevar al prójimo, ¿verdad? Esa mirada que se ha posado muchas veces en otros sitios, en otras personas, se pueden ahora posar en el prójimo. ¿Qué mejor destino? Digámosle a la Virgen, préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, como dice una oración. Y así pasamos al siguiente verbo, cargar. Ya lo estuvo curando y ahora lo carga. Se trata de identificarse con el hermano caído. El hermano caído no requiere que un juez, no requiere a alguien que lo acuse, sino requiere a alguien que le tienda la mano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O la regla de oro, haz a los demás lo que quieras que hagan contigo. Se lo echa pues a los hombros, como aquella imagen antigua que aparece, donde aparece Jesús cargando a una oveja. Son imágenes de las más antiguas de Jesús, aparecen, tenemos vestigios incluso del siglo III, siglo IV, en un museo de Yale en Estados Unidos, donde están estas imágenes hermosas del buen pastor llevando una oveja sobre sus hombros. Y esto es lo que significa también la estola del sacerdote, o lo que significa aquel palio que distingue a los arzobispos. Se echan, y que están hechos de lana, se echa pues el buen samaritano a aquel hombre que estaba caído por el camino, se lo echa al hombre, lo carga, lo va a cargar. En el logo del año de la misericordia aparece Jesús que lleva cargando a otro hombre, pero resulta que el ojo derecho de Jesús se identifica con el ojo izquierdo de aquel que lleva cargando, como haciéndose una sola cosa, como si fueran una especie de siameses que comparten un ojo, o sea, en sí misma. Y esto es lo que entendemos por cargar. Muéstrate pues como futuro inmediato para el prójimo. Muéstrate como futuro inmediato. No va a ser el futuro total, lo vamos a ver enseguida. Dale tu cabalgadura, dale tu puesto, que sea tu única preocupación, incluso te adelanto, sabiendo que es solamente por un espacio de tiempo. O sea, regalemos este futuro inmediato a nuestro prójimo. No tengamos miedo de desviarnos del camino. Esto se llama también, en doctrina social de la Iglesia, subsidiariedad, es decir, esa ayuda entre desiguales, donde hemos de procurar que el otro también alcance a dar su máximo, pero tenemos que apoyarlo, como lo que hace un padre con su hijo, así también con los hermanos caídos o que ahora están sufriendo en la pandemia. Y es así como pasamos al siguiente verbo, cuidar. Resulta que el buen samaritano se lo echó primero a sí mismo, luego lo subió a su cabalgadura y lo llevó a una posada. Quisiera decirles que en los muros de un edificio en ruinas, situado en ese mismo camino actualmente, y llamado el Khan, que quiere decir posada, allá en Tierra Santa,
En ese mismo camino, en ese lugar donde estuvo el buen samaritano, encontramos una inscripción que un peregrino de la antigüedad, de la Edad Media, colocó en ese lugar antiguo. ¿Qué decía esta inscripción donde grabó en latín unas palabras? Si incluso sacerdotes y levitas pasan más allá de tu angustia, sabe tú que Cristo es el buen samaritano. Ya vamos adentrándonos a Cristo, buen samaritano, que tendrá siempre compasión de ti y en la hora de tu muerte te llevará a la posada eterna. Al final, pues, el samaritano se aleja y continúa su camino. Comienza ya ahora a separarse. Lo confía, digámosle así, a un organismo especializado. Es decir, hay unos límites también en este ejercicio del amor al prójimo. Se trata de ayudar, pero no podemos resolver todo el futuro de todas las personas con las que vamos a encontrarnos en el camino. Aquí, como vemos, lo deja en las manos de otros. Se trata, digámoslo ya, desde la doctrina social de la Iglesia, en fundaciones, organizaciones que unen sus esfuerzos. Y esto también va para aquellos que tienen esta capacidad de unir esfuerzos, sea por sus bienes materiales, económicos, por sus capacidades de relaciones, de interactuar con otras instituciones, para que se pueda afrontar con mayores recursos los frutos amargos de la injusticia. Decía don Samuel Ruiz en Chiapas en una ocasión que tuve la oportunidad de hacer una misión después de haber visitado a muchísima gente, entre más de 100 misioneros que fuimos a los Altos de Chiapas. Decía que cuando le decíamos que queríamos hacer campañas con médicos, y nos decía don Samuel Ruiz que la verdadera solución era el cambio social, ¿verdad? Entonces sí se requiere también de aplicar aquello que nos dice el Papa Benedicto: la caridad debe ser organizada. Bien, ahora una pregunta. ¿Esta parábola ocurrió, es una parábola o es un hecho real? Ya decíamos que no es inverosímil que esto hubiera ocurrido en aquel camino y que el Señor Jesús haya sabido de estas historias, pero hay un autor de los primeros siglos que se llama Orígenes, y aparece en una de sus homilías de Orígenes la interpretación alegórica que nos deja ver que en realidad este es un hecho real, pero de una gran historia, y es la historia de la humanidad. Y vayamos pues a algo hermoso. Ya en otra conferencia, por si hay aquí alguno que escuchó aquella vez, les hice una pregunta. Les pregunté si sabían, y les pregunto a ustedes, si saben por qué el obispo es como el postre. El obispo es como el postre, no porque llega al último en las celebraciones, sino porque aunque la catedral esté llena, entra porque entra. De tal manera que en este momento viene el postre, viene lo rico, viene lo sabroso. Y es esta interpretación de Orígenes, que nos llega a decir que en realidad Jerusalén significa el paraíso celestial. Jericó, recuerdan que les dije que íbamos a hablar de ese camino. Jericó significa pues el mundo al cual fue echado Adán cuando pecó, cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces, por desobediencia, por su capricho, por abuso a su libertad, por querer ser como Dios, fue abandonado a sus propias pasiones, que lo dejan derrumbado, lo dejan tirado. Por su desobediencia, ahora tendrá que recorrer un camino que será un camino, digamos, cuesta arriba, de cruz. Y por eso es que queda fuera del paraíso y baja al mundo, a la tierra. Y en ese camino es tirado por las pasiones. Está tirado, queda medio muerto, y entonces pasa el sacerdote y el levita. Es decir, pasan la ley y los profetas.
las dos instituciones más grandes del Antiguo Testamento que aparecen en el pasaje de la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes? Moisés de un lado representa la ley, Elías del otro representa a los profetas, y en medio Jesús, y se oye una voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La ley y los profetas no pudieron rescatar al ser humano, solamente indicaban el camino. Y después viene lo importante, el corazón de esta charla. Viene el buen samaritano, que va a bajar de su caballo. Filipenses 2:6. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Antes bien, se anonadó, se abajó, kénosis, humillación, abajamiento. Se anonadó a sí mismo, tomando la condición de hombre. Se ensimismó con el hombre, con Adán, tomando la condición del hombre y padeciendo una muerte, y una muerte de cruz. Una muerte de cruz. Y es ahí donde el Hijo de Dios entra y se hace hombre junto con nosotros, junto con aquel hombre tirado, en donde estamos representados, es Adán, toda la humanidad, y lo levanta y se lo echa encima como el buen pastor que va en búsqueda de la oveja que se le ha perdido, y se hace una sola cosa con él, y lo va a subir a su caballo. Y esto se llama justificación. Es la justificación que incluye dos aspectos: la remisión de los pecados, el perdón de los pecados, y dos, la elevación a una condición que antes no se tenía. Nos convierte en hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo. Dice San Pablo: no solo te llamas hijo de Dios, realmente lo eres. Y entonces nos sube al caballo, nos da una condición que antes no teníamos, nos comparte la filiación divina. Y entonces lleva a aquel hombre, el buen samaritano, olvidé dos elementos, lo curó. ¿Y qué le puso? Aceite y vino. El aceite significa el sacramento del bautismo y la confirmación, y el vino, la Eucaristía. Y ahora sí, lo echa consigo y lo sube a su caballo. Y después lo lleva al mesón. ¿Qué significa el mesón? La comunidad, una comunidad cristiana, una comunidad de discípulos. Y ahí lo va a encargar al posadero. En la Iglesia Católica decimos al Santo Padre, a sus sucesores. En alguna otra iglesia cristiana, pues los pastores. Lo encomienda al hombre, a la iglesia, a esa comunidad de discípulos. ¿Y qué le dice Jesús? Ahí te lo encargo, te doy 2 denarios y regresaré. En el credo, cada domingo y solemnidades profesamos: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Queda pues el ser humano encargado, encomendado a la iglesia, a la comunidad, hasta que Él vuelva. Quisiera solamente aprovechar los últimos minutos para decir unas conclusiones, porque termina esta parábola diciendo el Señor Jesús a aquel hombre: ¿quién te pareció, al legista, quién te pareció, ante tu pregunta de ¿quién es mi prójimo? Dice el Señor Jesús: ¿quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Y aquel hombre va a responder: pues el que tuvo compasión de él. Es decir, prójimo ya no es solo el de la familia. Ojo, porque para muchos de los que estamos aquí, prójimos solo son los de tu familia, o los de tu clan, los de tu tribu, o los connacionales, sino que el Señor Jesús le pregunta y nos pregunta: ¿quién te parece a ti que se comportó como prójimo? Y aquel hombre respondió: el que tuvo compasión de él. Y Jesús otra vez le dice: fac et vives, haz esto y vivirás, tendrás la solución a tu primera pregunta. Le dice: pues vete y haz tú lo mismo, es decir, conviértete en prójimo. Prójimo, pues, es cada uno de nosotros, es cada uno de nosotros cuando nos acercamos a los demás. Podemos decir
que prójimo es el que cada uno de nosotros está llamado a ser. Es lo que estamos llamados a ser. Y ahora sí, en las conclusiones, les digo que Jesús ya se inclinó sobre nosotros, se ha hecho nuestro siervo y así nos ha salvado, para que también nosotros nos amáramos como Él nos ha amado. Segunda conclusión, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna, para ir al cielo, para ser felices? Para vivir el cielo en la tierra, para vivir la vida eterna, pues ser como el buen samaritano y ejercitarnos en los verbos que el día de hoy explicamos. ¿Quién es mi prójimo? Tercera conclusión, no se debe catalogar a los otros para decidir quién es y quién no lo es. Depende de mí ser o no prójimo. Cuarta conclusión, la actitud del buen samaritano es necesaria para dar prueba de nuestra fe, la cual, si no está hecha de pruebas, está muerta, dirá Santiago. Y quinta conclusión, al final seremos juzgados sobre las obras de misericordia. El Señor podrá decirte, ¿te acuerdas de aquella vez sobre la calle de Jerusalén a Jericó? Ese hombre medio muerto era yo. María, Madre de la Misericordia, ayúdanos a caminar en la vía del amor generoso hacia los otros. Ayúdanos a recorrer la vía del buen samaritano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor. Una muy clara exposición. Muchísimas gracias por sus comentarios. Tenemos por aquí algunas cuestiones que no sé si tenga unos minutitos como para poder... Claro que sí. Aclararlas. Mire, le estamos transmitiendo en varias plataformas, en la Universidad Vasco de Quiroga, en el Católicos Comprometidos con la Sociedad y en el Encuentro Ciudadano por la Paz. Entonces, por aquí alguien nos pregunta, nos dice, consideraríamos a cómo considerar al prójimo, dice si, o alguien que dice, es que este no es tan mi prójimo porque este está como que muy a la derecha. Y este otro prójimo dice, bueno, no es tan prójimo porque está muy a la izquierda. ¿Nuestro prójimo son solo los que están en el centro? Sí, es muy interesante la pregunta y quiero responderla con unas palabras de Gianfranco Ravasi, no sé, creo que es un cardenal de la Santa Sede, y dice así, citando a un exégeta moderno, Vittorio Fusco, imagínate, le podemos cambiar aquí los colores, para que no haya problemas, o le podemos cambiar izquierda y derecha como quiera cada quien. Y le podemos poner también pagano y católico y como quieran. Cámbienle como quieran. Imagínate, blanco racista, tú que haces alboroto si en un lugar entra un negro. Imagínate, involucrado en un accidente y estar ahí muriendo en un lugar poco transitado, desangrando. Pasa un auto conducido por un hombre blanco y no se detiene. Pasa otro, igual, no se detiene. Imagínate en un momento fortuito, pasa un médico de piel negra y se detiene para socorrerte. ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí queda claro? Que se trata de que nos pongamos también en el lugar de aquel de la derecha o de la izquierda. Y como complemento a esta respuesta que acabo de dar, también recuerdo en broma un poquito, ¿verdad? Cuando en una ocasión le dijeron a don Raúl Vera, yo un día se lo conté y le dio mucha risa, se acordó en el CUC, Centro Universitario Cultural, en un encuentro con jóvenes, y le pregunta un joven, dice, a la mesa, era un panel, y dice, yo le quiero preguntar algo al obispo que está a la izquierda en todos los sentidos. Bien, pues hay veces que así también, ¿verdad? Nos clasifican de izquierda, derecha. Resulta que en una ocasión, von Balthasar, Henry de Libac,
Danielú, que habían sido considerados de izquierda antes del Concilio Vaticano II, porque estaban trayendo al presente a los santos padres con la interpretación del Evangelio, y entonces los consideraban de izquierda. De eso von Balthasar no llegó a participar en el concilio y se le atribuye a él el eco de llegó la hora de los laicos. Bueno, pues pasó el concilio y entonces comenzaron a interpretar el concilio, entre ellos unos teólogos como Hans King, pero se comenzó a ir se comenzó a desviar de las interpretaciones del Concilio Vaticano II, siendo que él sí estuvo allí. Y entonces, con una revista Concilium, se comenzó a desviar. Y von Balthasar, un gran teólogo, ¿verdad? De hecho, cuando murió, llegaron a decir lo que él había dicho de su maestro. Quizá este hombre era el más sabio del mundo, lo dijo Ratzinger en sus funerales. Y entonces, von Balthasar resulta que con la revista Comunio comenzó a interpretar correctamente el Concilio Vaticano II, y sacaron artículos de sus amiguitos como Ratzinger, como Henry de Libat, y entonces lo entrevistan en la televisión abierta y le dicen, oiga, ustedes fueron considerados de izquierda y ahora son considerados de ultraderecha. Y él le respondió, en realidad no nos hemos movido del centro, estamos en el centro del centro, que es Jesús. Por eso cuando pensemos en izquierda y derecha en relación al prójimo, sepamos que en realidad ninguno está a la izquierda o a la derecha, está en el centro del centro, porque es Jesús. Pero ese centro se lo vamos a dar nosotros, porque la premisa mayor aquí en toda esta charla, pues ha sido precisamente el hecho de que prójimo es el que cada uno de nosotros está llamado a ser, ¿sí? Somos nosotros los que lo colocamos a izquierda, derecha, porque ahí está Jesús, que no se quiere mover del centro de nuestras miradas. Ojalá que no lo movamos del centro. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando le hacen una pregunta que uno más o menos sabe, dice, qué buena pregunta. Y cuando uno no la sabe, dice, eso lo vamos a dejar para la siguiente charla. Venga la otra. Por aquí nos pregunta María Elena. Dice, la prisa nos evita descubrir al que podemos auxiliar, a darle la ayuda. O sea, no descubrimos al Señor que está en el prójimo, que espera nuestro amor, nuestra misericordia. Porque yo agregaría, pues sí, hoy en día vamos a prisa, vamos en la calle y atropellan a alguien, llevo prisa. Perdón mi prójimo. La diferencia entre la urgencia, las cosas urgentes y las cosas importantes, ¿verdad? A veces nos quedamos con las urgentes y ya no atendemos las importantes de la vida. Si atendiéramos las importantes, también se resolverían las urgentes, pero no viceversa, ¿verdad? Entonces, ciertamente no es una virtud la prisa, aunque en el Evangelio se traduce así, acerca de María, que subió pues presurosa, ¿verdad?, hacia las montañas de Judea, pero en realidad se trata de la diligencia para atender al prójimo. No nos vayamos a dormir en este tiempo de pandemia, o sea, se nos van a ir las oportunidades, que no se nos vayan, porque ahí están a la mano. Nunca ha sido, como decía nuestro santo mexicano José Sánchez del Río, está barato el cielo ahora, está barato, o sea, tenemos el camino trazadito ahí para ganarse el cielo. ¿O no, Pedro, Miguel? Completamente. Yo creo que esa es una me ha gustado mucho este punto, buenísimo. Hoy tenemos muchas oportunidades de ganarnos el cielo cada día. Por un lado, por la oración, por tantas cosas, ¿verdad? Pero en las obras tenemos siempre muchas cosas que hacer por los demás. Para comenzar con, claro, la oración por nuestro prójimo, ¿no?, que es elemental, pero se nos está presentando una gran oportunidad de servicio porque, pues sí, por la salud de nuestro prójimo, que tenemos que cuidar o ayudar, ¿verdad? De muchas maneras que hay que hacerlo, ya sea con los próximos, más próximos, están a lo mejor en nuestra casa, pero de ahí pues podemos partir a muchos, y luego pues muchas cosas en lo social, ¿sí? Gente que está perdiendo el trabajo,
gente que pues queda muy desorientada. Tenemos ahorita muchas oportunidades de ganarnos el cielo ayudando a nuestro prójimo. No, me ha gustado, este punto es fantástico. Y bueno, aprovechando, también digo, me gustó muchísimo esto que dice de Orígenes, porque me hizo recordar un profesor que nos decía, estábamos así un montón de alumnos, ¿no? Era un jesuita pelán. Entonces, dice, si alguno de ustedes cree que se le ocurrió una buena interpretación de algún pasaje de la Escritura, dice, yo creo que Orígenes seguramente Orígenes ya lo había pensado. Sí, bueno, está buenísimo el ejemplo de Orígenes, realmente era un hombre increíble. Y yo creo que nos da mucho fundamento para vivir el Evangelio hoy, completamente. Quisiera también decirles pues que hemos de tratar también de no detenernos solamente en mirar hacia lo que debe hacer el gobierno, que está bien, apuntar hacia allá, y debemos sumarnos a una crítica siempre constructiva y un despertar de la conciencia, pero está nuestra participación ciudadana. Si hablamos de desempleo, también podemos crear fuentes de trabajo de verdad. Es decir, para estos meses tan difíciles, imaginen poder emplear a una persona durante un mes, al menos un mes, dándole algo básico, ¿verdad? Estoy hablando de muchas personas que quizás sí tengan la capacidad de ayudarle a una persona con 4,000 pesos. No le van a dar sueldo para 1 año o 2 años, pero dice, ya he generado una fuente de trabajo para este mes tan complicado para aquella persona, y así, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, o simplemente voy a compartir mi alimento, ¿verdad? Voy a colaborar con una familia donde hay enfermos que si se contagian, pues pueden morir, no la van a librar, etcétera, una comunidad religiosa, etcétera. El amor es creativo, decía el Papa Benedicto. Pero vamos a más preguntas para tomar en cuenta a los hermanos que escribieron, ¿verdad? Sí, mire, por aquí Eva nos dice, un poco retomando lo que ya se dijo, este tiempo de pandemia es el más propicio para ser el buen samaritano, es un poco lo que se comentó. Y por aquí, a ver, esta expresión me llama la atención. César nos dice, el más próximo a mí soy yo mismo soy mi prójimo. Está muy bonito, sí me gustó, nunca había escuchado y sí me agarra en curva. No la vamos a dejar para la próxima, al menos quiero comentar algo, y sí, ciertamente hemos de estar también distinguiendo entre lo que es egoísmo, ¿verdad? Y lo que es el amor al prójimo. Yo considero que nos aclara también la palabra de Dios de ama a tu prójimo como a ti mismo. Se explica desde la regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten, de tal manera que sí, o sea, cada ser humano tiene su dignidad, y por eso comencé, ¿verdad?, la charla con estas experiencias donde yo recibí también la misericordia de Dios a través del cariño, atenciones, cuidados de personas que ni siquiera me habían visto una vez en la vida. No siempre traje el cuellito y me socorrieron, ¿verdad? Me socorrieron. Entonces, ciertamente hemos de atendernos, pero sin quedarnos ahí. Quisiera el día de hoy, para esta respuesta, tengo un grupito de jóvenes profesionistas donde escriben los jóvenes su reflexión de su meditación que están haciendo acerca de un libro que se llama Gaudete Exsultate del Papa Francisco, y precisamente ahí compartimos lo que cada uno va meditando en el día a día. Y el día de hoy yo compartí esto de este libro, de esta carta. Quien se ocupa mucho, o sea, esto es lo único que hay que cuidarse también, o sea, es correcto lo que dijeron, pero ojo, quien se ocupa mucho de sí mismo no tiene tiempo para los demás. Yo añadiría, ya ni de Dios, y al final ni para aprovechar bien el tiempo para ocuparse ordenadamente de sí. Es decir, que al ocuparse ordenadamente de sí,
inmediatamente la consecuencia primera será apuntar al prójimo. Muy buena pregunta. Monseñor, aquí hay muchas otras, algunas me las voy a tener que brincar, muchas felicitaciones, pero aquí viene una que pregunta Sara y que me parece, dice, los judíos de hoy, ¿cómo viven la ayuda al prójimo? ¿Cómo piden ayuda al prójimo? No, ¿cómo viven la ayuda al prójimo? Los judíos de hoy. Bueno, disculpen si no doy una respuesta exhaustiva, pero sí testimonial, ¿sí? Yo soy de origen de la diócesis de Tlalnepantla, y en Tlalnepantla tuvimos 2 estaciones del Metrobús, del suburbano, donde teníamos capillas y una atención estupenda psicológica, misas, confesiones, con instalaciones de primerísimo nivel. Estas 2 estaciones nos las concedió para no sé cuántos años, ¿verdad? Varios años, nos las quiso dar a la Iglesia Católica para atención de católico, una persona judía, ¿sí? Entonces, ¿cómo viven? Disculpen si no tengo tanto trato con judíos, pero ahí veo una obra judía. Así lo viven en concreto, ¿verdad? Con un ejemplo. O sea, tengo esas 2 estaciones, ¿verdad?, que nos han concedido, y salió de ellos. Y el objetivo de este judío era para crear un fomento de paz, viendo lo bueno que podían hacer los cristianos, o sea, los católicos a la sociedad. También sé de estos diálogos de Skorka con el Papa Francisco, ¿verdad?, donde también uniéndose en criterios, pues podían llegar a conclusiones, a algunas acciones concretas, ¿no? Quisiera responder también ahí con la vida. Dejen que me encuentre un judío y seguramente que les contestaré con más amplitud, ¿no? Por aquí nos ponen muchos comentarios, más que preguntas, pero por ejemplo Jerónimo, y esta expresión es muy nuestra, dice, haz el bien sin mirar a quién, con todo tu prójimo, y dice la exclamación, vamos México. Sí, eso está muy bonito, ¿no? Es lo que les decía, la pregunta del legista era, ¿hasta dónde llega la medida, verdad? O sea, llega a mi familia, pues a una persona que tiene mucho dinero, en una campaña que hice para comprar ropa nueva a niños en una casa hogar, porque se les puede regalar ropa usada, entre hermanitos se puede hacer, pero cuando se cumple años se les da algo nuevo. Pues resulta que a esta familia nada más podía ayudar a su propia familia. Me di cuenta que no se podía abrir más allá. Entonces, no hay que andar midiendo, ¿verdad? Entonces, haz el bien sin mirar a quién, sin ver si te lo van a recompensar, agradecer. Y ofréceselo a Dios, porque Dios, que ve lo secreto, te lo recompensará. Si no te dan las gracias, es más, si te dieran una medalla, un reconocimiento y sales en Face y te ponen más likes, dile al Señor, Señor, yo no quiero eso, yo lo que quiero es la vida eterna, ¿verdad? ¿Sí? Pues no sé si, por último, este comentario que me parece interesante de Mariana, dice, al final seremos juzgados por las obras de misericordia. María, Madre de la Misericordia, ayúdanos a recorrer la vida del buen samaritano. Así es, pues al final la pregunta, dice San Juan de la Cruz, ¿verdad?, será ¿cuánto amaste? Entonces, pues sí, ciertamente tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Si no, y con esto cerramos, nos dan la oportunidad de decir, si no nos lo encontramos ahora, sacramentalmente, sí lo estamos encontrando a través de su palabra. Y sobre todo, a través de aquella persona que está al paso de nuestro camino. Allí está el Señor, allí está. Ahí está Jesús. Pues muchas gracias, en verdad le agradecemos muchísimo su mensaje. En verdad hay muchos comentarios que ya no nos dan tiempo de repasar.
todo, pues, muchos dándole saludos, bendiciones, y nosotros pues las gracias por acompañarnos y darnos pues un ratito de su valiosísimo tiempo. Yo quisiera, para terminar, no sé si nos dé oportunidad un minutito, monseñor Jorge. Claro. Mire, generalmente nosotros estamos haciendo esas conferencias semanalmente, entonces Jorge generalmente nos adelanta qué viene para la próxima. Entonces, Jorge, bien, venga. No sé si nos puedes decir. Sí, cómo no. La plática siguiente, el siguiente jueves, se llama Antropología, características, principios y destino de la persona humana. La va a impartir una doctora en filosofía que se llama Montserrat Baños Ardavín. O sea, esa plática yo la escuché en un grupo juvenil, de veras me pareció buenísima. La invité a que nos la compartiera y con mucha generosidad nos dijo que sí. Entonces la tendremos aquí la semana próxima, y después de esa plática esperamos tener aquí una plática relacionada con sobrevivientes del COVID, de testimonial, que también esperemos que sí se pueda concretar, porque están muy ocupados las personas estas, que usted las conoce, monseñor, a ver si después... Que les diga que sí vengan. Sí, dales un coco y que vengan, bueno. O también usted, padre Pedro Miguel, también usted lo puede hacer. Sí, él sobre todo. Claro. Y después tendremos nuestra plática mensual de doctrina social, que también nos imparte un maestro en filosofía, que es Cruzado Cristo Rey, que es Francisco Anaya. Entonces, monseñor, cuando usted quiera, y si quiere usted participar, de verdad nos daría muchísimo gusto. Le agradezco muchísimo su amabilidad, su disposición. De veras que yo le solicité que nos acompañara y lo hizo con una gran generosidad, a pesar de todas sus actividades. Yo me di cuenta a la hora que me respondía, ¿verdad? Bien tarde los WhatsApp, entonces dije, pues ahí sigue batallando, monseñor, y ahorita está aquí con nosotros, ¿no? Así. Con mucho cariño, y con esa propaganda que estás haciendo de las próximas charlas, es muy difícil no apartarla en la agenda, ¿eh? Muchas gracias. Esperemos que nos acompañe en alguna otra ocasión. También al padre Pedro, que ahí tengo yo una gratitud muy grande. ¿Usted sabe por qué? Lo sabe, ¿verdad? Y nos gustaría invitarlo para una siguiente ocasión, y si nos puede ayudar con alguno de sus compañeros obispos auxiliares, pues también nos gustaría recibirlos. Si nos da esa oportunidad, si nos permite invitarlos, si nos ayuda. Yo, por ejemplo, he escuchado las pláticas de Monseñor Héctor y son maravillosas, ¿no? Las homilías de Monseñor López Reigosa también son muy buenas. Nos haría mucho bien compartirlo. Sí, con todo gusto. Sí, cuenten con ello. Y no sé, yo le pediría a los dos padres, si nos pueden impartir su bendición, sería algo muy bueno para jugar, ¿no? Bueno, pues vamos a bendecirlos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre. Muchas gracias, Jorge Lara, Rafael Funes Díaz, Pedro Miguel, y un abrazo a todos y que tengan bonita noche. Muchas gracias. Gracias, hermano. Saludos, Rocío. Hasta luego. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Adiós. Gracias, padre Pedro.
Soy Lisbeth Pérez, orgullosamente exaubar de la Facultad de Derecho en su generación 2011-2016. Actualmente me desempeño como enlace jurídico en la Secretaría de Bienestar en el nivel federal. El motivo de este mensaje es invitarte a ti a formar parte de esta comunidad universitaria, en donde no solamente encontrarás las herramientas necesarias para enfrentar las situaciones que aquejan a nuestro país, sino que formarás parte de una gran familia que harán de tu experiencia universitaria algo inolvidable. Atrévete a vivir esta experiencia.